Ya, mira, la verdad, el tema de destilación ya es más que suficiente. Hay otros temas más importantes como osmosis, absorción, lixiviación, extracción por solvente, secado. Nos quedan hartas cosas más. Después el tema torre enfriamiento, que también es una receta, el mismo diagrama, pero en vez de tener composiciones tenemos temperatura y entalpía. Pero el mismo mono, mismo concepto. Ahí con las alturas hacemos unos trucos para simplificarnos. Pero el mismo concepto que estamos viendo acá. Línea de operación, línea de equilibrio, en este caso el equilibrio de alcanzar la temperatura de burbuja. Y después colocamos destilación batch, que uno lo podría estudiar aparte, pero acá el pretexto de los procesos batch es hablar de los procesos de ingeniería de procesos batch, que tiene que ver con los transientes. Entonces, por eso tocamos un poco este tema. La destilación batch es el tradicional que uno ve en el alambique como destilación, ¿ah? Que es un proceso que es transiente, por tanto, esta composición que cuando uno carga, suponte que tú cargas vino, esta composición en el tiempo va cambiando, va bajando, dependiendo cómo yo opere. Normalmente este tubito acá es el condensador, a veces uno veía el tubito y cae la gota, ¿cierto? En estos antiguos experimentos que uno veía. ¿Eh? Eh, Mantiene esto siempre con un perfil de temperatura. Esto efectivamente puede tener platos también. Si tiene platos es porque tengo un reflujo. Lo importante es que cuando parte esta cosa, parte con la composición máxima, saca la gota más concentrada y de ahí va buscando. Pero uno podría operar de distintas formas este equipo. Uno se le puede ocurrir, ¿sabes qué? Voy a colocar un reflujo fijo y ahí me cambia la operación. Voy a colocar un reflujo variable para asegurar que la composición que tengo la XD sea constante. Entonces, si quiero que este XD sea constante, tendría que ir variando el reflujo. ¿Sentiste? Esas son las cosas que vamos a explorar. Hay un par de cálculos para entender esto. Este es el alambique que uno ve ahí en la cuarta región, ¿cierto? Esto es una destilación batch, es decir, cuando es batch no es continua. Uno carga la lavadora y hace el proceso. Un batch carga un tarro, una reacción. ¿Por qué es importante los batch? Porque en la mayoría de los procesos se llama batch o por lotes. Voy a escuchar en la literatura, batch o por lotes. Porque es lo que uno, en escalas más pequeñas, estoy hablando de reactor de 1 metro cúbico, 5 metros cúbicos, son operaciones que se hacen por carga y las reacciones son distintas, ¿ya? Cuando hablamos aquí de describir las alternativas operacionales de un proceso de destilación batch, estamos hablando el still pot o la destilación tal cual, destilación con composición de salida constante, destilación con reflujo constante, pero vamos a volver a esto. Realizar los balances de cálculo. Después aquí es interesante cómo son diferenciales, es cómo tú llegaste a la ecuación diferencial de la ecuación de Rayleigh, que fue desarrollado en el año 1700. Para este proceso se estudió, entenderlo como elementos diferenciales. Misma cosa que hicimos con la absorción. ¿Se acuerda que llegamos a una ecuación diferencial para el número de etapas? Y un poco la misma idea. Y acá lo que nos importa ya en cuánto tiempo alcanza esta composición. Si quiero un pisco de 45 grados, ¿cuánto rato tengo que dejar y bajo qué condiciones? Eso es lo importante, que aquí aprendemos a hacer pisco. De hecho, ayer a propósito, no sé si tuvieron la oportunidad de ver los videos de la celebración o del premio que se hizo a Graciela Muñoz. Están los videos, les puedo volver a mandar los minutos exactos. El video que aparece en la U es como 1 hora y tiene 10 minutos de nada. O sea, ves en la pura pantalla. Se logró una forma de encontrar el minuto preciso. No, porque estudió acá, tiene 2 hijos que son ingenieros químicos, una niña y el mayor que yo, la María Antonieta, y Rodrigo, que es un poco más chico, que me ayudó antes Rodrigo. Y se acordaba la María Antonieta que en la torre de destilación de vidrio, ahí destilaban alcohol y se lo tomaban. Eran curahuías, o sea, los, los ingenieros químicos, ¿ah? Hacían copete. ¿Ya? Y preguntaba por el curante, le dije que ahora somos más, tenemos que ir a otro lado. Bueno, entonces acá tengo un proceso que es batch, para volver a insistir que yo tengo cargado una olla, meto calor y se tiene este proceso, ¿ah? Como le indicaba, puede ser con reflujo variable, reflujo constante, y mientras que el continuo yo entro y divido. Y esto es lo que aplicamos en McKay-Till, un proceso que se llegó al estado estacionario. ¿Ah? Les recuerdo que les mostré un video donde se parte el transiente, se va cargando la torre. Ojalá que lo hayan visto. No, véanlo para que entiendan que hay un transiente también en la puesta en marcha de la torre continua. Pero una vez que es continua, lo que entra sale, lo que entra igual a lo que sale.
y con un balance de materiales que ya hemos hecho, ¿cierto? Un balance global, un balance por componente. Aquí no, aquí en el tiempo todas las composiciones van cambiando. Y se revisan los quizzes que preguntábamos justamente que entiendan, porque por ejemplo hay otro método, que es un cuarto método, que yo voy sacando, pero ya, esto se me está agotando, ¿cierto? Se va empobreciendo en alcohol. Y de repente le echo un vasito más concentrado. ¿Para qué? Para no parar el equipo y darle más continuidad. Entonces de a poquito le voy pichicateando esto. ¿Ya? Es otra forma de hacerlo. De hecho lo preguntamos en un quiz. Entonces, ¿qué proceso batch conocemos? La tetera de su casa, que también les pedí, comparen, carguen medio litro, comparen limpia y sucia. El transiente es bastante más complejo, porque como la temperatura está subiendo en el tiempo, cambia el LMTD, por ejemplo. Lo otro que tú en la medida que sube la temperatura, van subiendo las pérdidas. Entonces, en este caso no está contemplado las pérdidas que van aumentando en el tiempo, no es 10%, a medida que está más caliente pierden más. Y no es lo mismo hacer esto, no sé, pues en el balcón, que hacerlo en la cocina tapadito, aislado. O sea, la forma de hacer ingeniería es con experimentos sencillos. ¿Ya? La forma de, cuando uno entiende esta cosa, es porque ha hecho experimentos y lo entiende bien. Lo puede explicar con pera y manzana. ¿Sí? Hasta un abogado o abogada. Podemos hacer que haga una buena presentación. Estoy siendo irónico porque la presentación, corté, de la ministra de Innovación fue un desastre. Yo no le acepto los grafiquitos, no, no, no. También está grabada. ¿Mm? Y eso no puede ser. Y no porque sea abogado. Tiene que ir con la preparación. ¿Estamos? Es un pelambre. Bueno, volviendo entonces, acá está la ecuación que seguramente ustedes vieron. Una en transiente, una en calentamiento y enfriamiento es distinta que cuál es el T1 y T2. Cambia un poco la ecuación, ¿cierto? Ahí está el link nuevamente para que ustedes se acuerden, pero aquí yo podría calcular en cuánto tiempo alcanzo la temperatura deseada. ¿Ya? Evidentemente este balance no tiene las pérdidas, no tiene el tema de incrustación, no es lo mismo el plato con incrustación, es significativo el cambio. Si usted tiene la oportunidad de medir un par de veces, calentar. Y tampoco no es lo mismo calentar una vez, repetir el experimento, porque ya el tarro está caliente. Entonces, ojo, cuando hablamos de transiente también importan las inercias, ¿ya? Las inercias térmicas, tiene que considerar eso. Ocurren desastres, eh, explicaciones medias brujas, en un momento hay una torre de absorción, cristalizar el carbonato de litio, porque según los ingenieros, la fricción en el empaque calentaba el fluido. No, no es eso, lo que pasa es que el fluido frío, pero tú tienes un tarro, como está caliente el tarro, relativamente, la inercia térmica del material, tiene fierro, y eso afecta la cristalización. Estamos entonces, re importante entender esto de los transientes, entender que si bien este es un equipo continuo, cuando se echa a andar también tiene un transiente. ¿Ya? Y aquí hablamos estado estacionario, cuando ya las variables no cambian. ¿Ya? Esto se va a volver a tocar con mucho más énfasis en el curso de fundamento y control. Ahí hacemos la modelación dinámica de estos procesos. ¿Ya? Siguiendo un poco acá, también uno ve las reacciones químicas. Cuando uno habla de una reacción de primer orden, quiere decir que obedece a una ecuación diferencial de primer orden. Del punto de vista de reactores químicos, ahí estamos hablando de que la velocidad de reacción, como desaparece un componente, que puede ser flotación, una reacción química, la velocidad con que la concentración del producto del reactante desaparece en el tiempo es proporcional a la concentración, pero la concentración también cambió. ¿Se entiende? O sea, este es variable, ese C es variable. Y ahí me queda una curva exponencial, un decaimiento. ¿Sí? Me queda un decaimiento. Donde K es la constante cinética de esta exponencial. Si yo resuelvo esta ecuación diferencial, o sea, el DC lo paso para acá, me queda DC sobre C, voy a llegar a un logaritmo. Y voy a llegar a un C de T igual a una exponencial. De, ojo, lo que desaparece en el tiempo. Pero yo quiero decir, por ejemplo, en un proceso de lixiviación, que es el caso de la sal, que ustedes tienen, yo quiero ver cuánto recupero. Entonces aquí está explicado de la masa inicial que yo tenía, voy viendo lo que va desapareciendo, lo que se va disolviendo, y con eso puedo determinar cuánto está pasando a la fase líquida. Y uno menos lo otro.
Entonces dice, ¿cuánto es mi recuperación o conversión? Porque tampoco llega a un 100%. ¿Ah? Suponte que tú tienes, en el caso de la sal, sí, llega a un 100%, se disuelve. Pero en el caso de algún mineral donde tú tienes una partícula ocluida dentro de la piedra, no llega a 100%, llega a 90, 60. Si la piedra sí, llega a 30. Si la piedra de este porte llega a 60. Si la tengo en 100 blones, llego a 90. ¿Se entiende? A eso nos referimos como la extracción máxima en este caso. Y esto obedece también a un proceso batch. Entonces, este reactor batch, si yo lo quiero llevar a un continuo, tengo que usar otros modelos de mezcla. Si lo quiero llevar en el tanque en serie, lo voy a otro modelo de mezcla. Entonces, esto lo volvemos a retomar en el curso de lixiviación. En lixiviación vemos transferencia de materia, vemos esta parte de escalamiento. Aquí Aldonza me critica que esos reactores químicos, pero creo que es importante que vean pasar de un batch a un continuo. Es como una cosa muy importante para los ingenieros químicos en un contexto de lixiviación, porque ahí agregamos el tema de la liberación, ¿sí? También vemos diagramas triangulares y todas esas cosas que es lo de transferencia de materia, ¿no? Ahí la transferencia de materia no es en el transiente, pero es para entenderlo. ¿Por qué tenemos 4 tanques en serie en la lixiviación del oro? Eso está en Peñón, existe. ¿Entiendes? Los proyectos que vienen ahora en oro o los proyectos de cristalización, ¿por qué tiene 3 o 4 estanques? Entonces es importante entenderlo en ese sentido. ¿Estamos? ¿Estamos claros entonces que esto es un pretexto del proceso batch? Lo mismo ocurre en dinámica de proceso. En dinámica de proceso yo tengo una taza aquí de café que ya se me enfrió. Esto va a obedecer, por fenómeno de transporte, ¿cierto?, a un proceso de convección natural, pérdida de calor por las paredes, hay conducción, hay vaporización, y eso también me da un cambio. Y eso yo lo modelo. Entonces uno en el curso de Fundamento de Control Industrial hay un capítulo de dinámica de procesos. Si tengo un tanque, una columna de líquido con un orificio, este líquido cae y se va frenando, frenando, frenando hasta que se estabilice y tenga un coeficiente de fricción. ¿Ya? Y eso también es un proceso dinámico. Y llegamos a la misma ecuación exponencial. Y hablamos constante tiempo y todas esas cosas. Entonces es importante entender esto de nuevamente el tema del batch y transiente. Si tengo un sensor, suponte que acá tengo mido temperatura, entonces se va a demorar 5 segundos. Pero si le coloco una vaina protectora para que no se dañe esta cosa, se va a demorar 30 segundos. ¿Ok? Y va a alcanzar el 63,2% de la respuesta al tiempo. Entonces hay un par de trucos que vamos a ver cómo mirar un gráfico y decir cuál es la constante cinética. Yo les prometo que ustedes van a ver un gráfico y en 20 segundos van a decir la constante cinética. Bien, opuesto. ¿Ya? Cuando lleguemos. Volvamos a la destilación batch. Entonces hay 4 formas que se llama la still distillation, still pot, que es sin reflujo. El alambique de campo, el alambique campo. Va sacando en la medida, sin reflujo, va sacando la gotita en la medida que va condensando. ¿Ya? ¿De laboratorio? No es que el laboratorio también puedes tener reflujo, pero ok, sí. O sea, en la medida que se va condensando va cayendo la gotita. Eso es lo que uno hace. ¿Ya? Ok. Después viene la destilación con una composición de tope variable. Para que la composición de tope sea variable, debo actuar sobre qué variable? El reflujo. Entonces, en la medida que, porque parte con la concentración máxima. Entonces ahí, con esa composición máxima, eh, debo controlar el reflujo. Después tengo un reflujo constante, que es fijo, y ahí me queda una composición variable. Y esto es lo que yo le hablaba del nivel constante. El nivel constante, este nivel baja porque se destila preferentemente el más volátil, se va, se pierde masa, ¿cierto? Y también se pierde un poco del no tan volátil, que sería, por ejemplo, en el agua y el alcohol, se va un poquito. Entonces, el efecto neto es que este nivel empieza a bajar. Entonces, me baja la composición y de repente, suponte, ya bajó un poquito el nivel y le agrego una taza nueva de producto fresco. Entonces, ese caso es con nivel constante, que lo que busca es extender el proceso de destilación, porque acá yo empiezo a destilar y como criterio hasta llegar a una composición de fondo mínima o un rendimiento. Yo quiero sacar el 90%, siempre y cuando se pueda, porque si es hacia otro punto no se puede. ¿Sí?
Siempre vamos a ocupar la misma nomenclatura. Este sería la alimentación y producto de fondo. Lo que pasa es que cuando lo cargo por primera vez es alimentación y al primer segundo y al final pasa a ser fondo. ¿No? El primer segundo, el tiempo cero es alimentación. ¿Sí? Ah, mira, salté el tiro acá. Entonces, cuando yo parto acá, esto es a batch con reflujo constante. Entonces, yo estoy en este reflujo al minuto uno, parto con esta composición. Fíjate que en la medida que tú estás avanzando, me va bajando la composición del destilado, se va bajando, bajando, porque cada vez sale menos rico, ¿ya? Entonces, es un diagrama McKay-Till con un punto de XD variable, ¿ah? Y el XW también se me va corriendo para el lado, porque se va perdiendo el material. Entonces, así es como se debería ver este al tiempo cero y hasta el tiempo uno, y así sucesivamente es lo que ocurre. Mientras que cuando tengo una destilación con una composición fija, partí con yo quiero esta composición. Como yo sé que las gotas sucesivas van a ir cambiando en composición, con menos composición, voy subiendo el reflujo, voy subiendo, perdón, ¿por qué voy bajando el reflujo? No, porque ahí es lo que está haciendo es aumentar el flujo porque la intersección con el FI, como es XD partido en R más 1. Correcto, estoy aumentando el reflujo, está bien, pues baja el valor, va bajando, claro, aquí va aumentar, acá va aumentando el reflujo, ¿cierto? Porque es XD dividido en uno más R. Muy bien, ¿estamos? Y siempre, siempre, siempre el XW va bajando en el tiempo, ¿ya? Siempre, porque lo estoy sacando. Independiente de la operación, la única diferencia es que cuando tengo este proceso donde cargo, o sea, baja, baja, baja y de repente sube un cachito. Y sube un cachito, va a depender de cuánta cantidad repuse. Sí. Va bajando, entonces cambia la mezcla. Sube, baja, sube, baja. Ahora, ¿qué logro con eso? Tener un proceso más largo, llego más lejos. Entonces, sin tener que partir de nuevo el equipo, porque yo le hablaba de la inercia térmica, porque si no tengo que cargar con nueva carga, ¿sí? Entonces se extiende la operación. Ah, mira, justamente acá tengo la composición, acá está, mira, la composición del destilado, cómo se ve cuando tengo con un reflujo constante. Se va corriendo para el lado, va bajando el destilado. ¿Ya? Cuando tengo con un reflujo variable, quiere decir estoy forzando a tener una composición fija, la composición de destilado es constante, porque estoy forzándola como un sistema de control, ¿cierto? Pero después tengo con el reflujo óptimo, que en realidad es el still pot, es el comportamiento. La primera gota es la más concentrada. ¿Ya? Después lo mismo con la razón de reflujo para los tres casos. Entonces, en el caso de las pelotitas, obviamente es constante el reflujo y así, ¿ya? ¿Y no el reflujo óptimo? El reflujo, en realidad el reflujo óptimo, veamos acá, el cuadradito, ¿sí? Eso es para tener una concentración promedio de que tú la quieres por diseño, ¿ya? Entonces, veamos acá qué dato nos tiene. Veamos acá, déjame ver acá. Uno como dato tiene, ¿con cuánto tiene la masa con que partió? ¿Cuántos kilos le eché? Tiene la composición. Y por diseño dice, yo quiero obtener o una cantidad, no, la cantidad es consecuencia. Quiero obtener una composición, ojo acá, una composición promedio de todo el proceso. Porque se va mezclando. Y se va mezclando con masas distintas. Por eso no es tan simple. ¿Ya? Ese es mi parámetro final, mi XD, mi composición final. Entonces, si vemos el balance, lo que yo cargué como masa va a ser la masa con que me quedó en el fondo, más la masa total que produje destilado, que tiene los dos componentes. Y se tiene que cumplir, acá está lo interesante, la composición con la que cargué por la masa inicial, la composición final del proceso, por eso. Y acá, mira, aquí hay una pequeña diferencia, la composición promedio. Puede cambiar, se tiene que cumplir. Y esa composición promedio es la que queda al final, porque se cumple el balance. ¿Estamos? ¿Sí?
composición de plato le descuenta a uno por el tema del negocio. Siempre. Veamos el monito, mira. Fíjate. Esto es un plato. Entonces los platos que yo calculo está incluido eso. ¿Sí? Y aquí es más directo lo que tú estás comentando. ¿Ya? Al hacer el balance, no sé cuánta masa queda, no sé cuánto destilado se produce, no sé con qué composición final llego, o, perdón, yo puedo determinar la composición a la que quiero llegar, promedio, un producto, una especificación de producto, un pisco doble destilado de 42 gramos, por ejemplo, un Barsol peruano, ¿sí? Lo puedo determinar. Eh, Cuando aplico la ecuación diferencial, yo digo que la variación en masa de destilado es lo que perdí en el fondo. Esta variación de masa de destilado, una composición promedio, esta es la composición promedio que tengo destilado, solamente veo cuánta variación de masa tengo, esto es igual a lo que perdí de masa, pero con una composición que es variable en el tiempo. ¿Ya? Al hacer un par de... de 1902, no era tan antiguo, estaba exagerando en 1700. Al hacer el mismo análisis de ecuación diferencial, sin entrar en detalle, ¿cierto? Yo voy a llegar por este balance, muy parecido a lo que llega en la torre de absorción, ¿sí? Que la masa final sobre la masa de alimentación, ¿sí? Es igual a la composición que partió, que es alta, a una composición final, y en función de la composición que tengo de equilibrio, que el destilado está en equilibrio. Pero esa ecuación puedo pasarlo por una función, que es función de la composición del fondo. Aquí estoy integrando en composición del fondo, ¿cierto? ¿Ya? Eh, entonces aquí hay una curva de la fracción de gas es una curva de equilibrio que si yo pusiera, por ejemplo, creo que pongo aquí el alfa. No, más adelante pongo el alfa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá si yo tengo la composición de equilibrio en el tiempo? La masa final que tengo en el fondo va a ser, acuérdense que lo que yo obtengo es la razón, ¿cierto? Masa final sobre esa alimentación. Va a ser la resolución de esta ecuación diferencial que es el área bajo la curva. ¿Ya? Vale, el área bajo la curva. Como tengo la masa final, fíjense, como tengo la masa final, tengo la carga, tengo la alimentación, acabo de calcular la masa final, tengo como dato la composición final, que es la que llegué, puedo determinar la composición promedio del destilado por un balance. Con esa composición, que es o al revés, a donde quiero llegar, ¿cierto? O cualquiera de las dos, puedo cerrar el balance. Ahora, como les explicaba, si yo meto la curva de equilibrio con un alfa, que es la curva de equilibrio que usted tiene acá, con volatilidad relativa, al resolver esta ecuación, matemáticamente queda en función solo del alfa. Entonces usted mete un alfa, creo que tengo el cálculo también en MATLAB o en Excel, puede determinar la masa, ¿ya? Entonces aquí uno puede partir, primero tiene que entender cuál es el proceso, puede partir con una masa inicial y con alguna composición a la que quiera llegar. Acá está el caso de un ejercicio que parte con 50 moles de etanol, una mezcla de etanol-agua, que se carga, ¿cierto? Y se calienta para producir la destilación. Fíjense acá, cuando el primer destilado es colectado, cuando la primera gotita apareció, pongan atención acá. Cuando la primera gotita apareció, eh, la temperatura era 84 grados. Eso quiere decir que está bien concentrado. Y después, en la medida, como tú ya le sacaste el componente volátil al fondo, ¿cierto? Ahora voy a necesitar una temperatura más alta. Tiene que ir subiendo esa temperatura. Entonces, fíjate, salió 84 y después se para a los 89. Mira qué interesante, porque con la temperatura hace la composición. ¿Se acuerdan que hablábamos para construir esta curva de distintas temperaturas? Entonces yo sé exactamente a los 89 grados cuál es la composición que hay en la fase líquida y en la fase vapor en equilibrio. Yo lo sé.
Entonces aquí me están dando como dato las composiciones de inicio y final. ¿Se lo ven? Bueno, si no, acá tengo el grafiquito. Me refiero a esto. Tú tienes aquí, este es el diagrama de temperatura, ¿qué composición tengo de equilibrio? Me refiero a esta curva, ¿sí? Que tú tienes temperatura, ¿cierto? Composición en la fase vapor, composición en la fase líquida. Entonces se lee de un lado para otro, depende de qué estoy viendo, ¿ya? Pero esa es la curva, la que tú preguntas. Fíjate que no es el alfa, es distinto. Aquí estoy ocupando el modelo NRTL. Ustedes lo pueden, si pinchan aquí, pueden hacer exactamente lo mismo. Pueden trabajar con el modelo Margulis, Uniquark, Wilson y el FANLAR. ¿Vale? O sacar, en este caso del Perry, los datos de equilibrio de cualquier lado. Ya, aquí yo lo hice, lo grafiqué. Entonces, cuando yo le estoy dando aquí el dato de temperatura inicial y final, le estoy diciendo las composiciones con que está el fondo y el tope. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, tengo los datos. De hecho, mi parámetro de control a dónde paro es la temperatura. Mi lazo de control es con temperatura. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Te perdiste una parte re importante. Entonces aquí dice, ¿cuál es la cantidad de destilado que colecto? ¿Qué aplicar la ecuación? ¿Por qué ecuación? Esta pero con la integral, esa masa. ¿Qué tengo? Puedo reconstruir la curva I menos X, porque aquí tengo el F en función del X, ¿cierto? Y tengo la composición. Tengo esa curva, la puedo construir, tengo el X y el Y. ¿Se entiende? Y pues calculo en forma numérica. Creo que lo hago en esta PPT, no me acuerdo. Ya. Entonces aquí entender que uno ve el equilibrio líquido-vapor con temperatura, lo que intentamos ver acá, que esto es con temperatura variable en esto, ¿cierto? Así es como se vería el XY de esta curva, porque no es ideal, no es la guatita que, ¿sí? No es la guatita que veíamos recién. Estos son los datos que saqué del Perry 2008, están acá, aquí los grafiqué, se fijan, esto es lo que me entrega el Wolfram, aquí está hecho con datos, ¿se dan cuenta que es la misma curva? ¿Sí? Uno siempre tiene que revisar. ¿Estamos? Pueden sacar los datos. Después acá hago exactamente lo que le acabo de escribir. Saco el X y el Y, que es la curva, ¿cierto? En las distintas temperaturas, saco el de X y saco el de X sobre Y menos X. ¿Sí? ¿Se ve? Hago la integral. ¿De qué punto hasta qué punto? Desde que partió el destilado hasta que terminó. Claro, cuando yo hago esa integral, lo que hago de esta integral es de la composición inicial a la final. Pero equivale a decir desde la temperatura con que partió hasta la temperatura que terminó. ¿Ya? Entendiendo que la temperatura final es más alta. ¿Ya? Cuando hago esa integral numérica y hago la suma, aquí está hecho el ejercicio, ¿cierto? La suma me da eso, me da ese el valor, lo aplico en la exponencial, tengo el valor y me dice que obtuve como producto 38,4 de los 40. Eso fue lo que me quedó. Con eso calculo el destilado total. Después acá se me ocurrió hilar más fino, con más pasos, ¿cierto? Como tengo el modelo, puse más pasos. Y que tuve, la suma me da menos 0,2771. Aquí me dio 273, la suma. Es aceptable, ¿cierto? Si lo hacen en MATLAB, llegan a la ecuación numérico. Si usted mete los parámetros del NRTL y lo hace algebraicamente con el MATLAB simbólico, llega a una solución más precisa. Pero importante que entienda lo que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces con eso determino las composiciones y finalmente veo la composición de destilado promedio con los dos métodos, ¿cierto? Aquí me da 0,456. Esto hecho en planilla Excel. ¿Estamos? Posteriormente, acá tenemos en forma gráfica qué proceso estamos describiendo acá. La figura 1. ¿A qué corresponde la figura 1? Perdón, antes se me olvidó. Todo lo que vimos hacia atrás es la destilación del alambique. ¿Ya? ¿Sí? El gráfico, el cálculo. Aquí estamos viendo otra cosa. Aquí estamos viendo una forma de operar distinto. Una que es con reflujo constante. ¿Ya? Uno lo puede ver por la pendiente. La pendiente es la misma. ¿Sí?
y por tanto la composición del destilado va variando en el tiempo. Después tengo acá la composición de tope controlada y va variando la pendiente, va bajando, va aumentando el reflujo. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, si ustedes revisan los quizzes que son públicos, me imagino que lo han visto, les preguntamos cómo es el gráfico de esto, sí. Y que a veces lo que uno busca es que entiendan más el concepto que el detalle del gráfico. No estamos buscando porque sabemos que son cosas complejas. No encuentro. Pero si ustedes revisan el quiz del año pasado, porque yo lo hice, tú cuando agregas una cierta masa de reposición, entonces la composición del fondo siempre baja. Pero cuando tengo con recarga, baja, sube un cachito. Claro, porque está cambiando la composición del fondo en el tiempo. Y lo que hace a la larga que para llegar, porque tú quieres llegar a una composición de fondo final, pues no sacas nada con destilar ya, a lo mejor ya está potasio trópico. Pero cuando tú haces eso, tú tienes más tiempo procesando y por tanto tienes más producto, tienes más masa. ¿Se entiende? Entonces es una buena práctica con una recarga. Y eso es re fácil porque es con un control de nivel. Pues. Bajo un nivel como un flotador de baño, válvula solenoide y carga. Esto que estamos hablando de control, nosotros lo hacemos, o sea, montamos los equipos, los instrumentos, compramos la interfase, nos dedicamos hace, no sé cuántos años son, ¿del 90? Por lo menos yo me digo el 90, eso. Más de 20 años nos dedicamos a hacer sistemas de control automático. Así que es re importante entender cuando yo les menciono esto, imaginarse a qué nos referimos. Es un sensor de nivel de flotador que tiene que hace un switch, un contacto, y eso va a un relé y abre y cierra una válvula de solenoide, que es con una bobina. Y va cargando. Eso lo hacemos por jugar. ¿Sí? ¿Cómo se determina el tiempo de residencia de un ventilador batch? Porque me imagino de que hay No el concepto, el tiempo de residencia es continuo. El tiempo de residencia es continuo, que sería volumen dividido por caudal, y eso es el tiempo de residencia hidráulico. ¿Ok? Y eso uno lo ve en un reactor, por ejemplo, en serie, supongo que tiene un reactor de burbujeo, ojo, un reactor de burbujeo, el volumen efectivo, el volumen del reactor, menos el volumen de las piezas y partes, es el volumen de líquido, y ese volumen, 1 menos fracción de gas, me da el volumen de líquido. Si tengo más gas en este reactor, claro, porque el aire me ocupa espacio el reactor, tiene menos tiempo el líquido adentro. ¿Se entiende? Ahora, si tengo sólido, tengo que descontar la fracción de sólidos también. Buena pregunta, me gustó con su contribución para el certamen. ¿Lo entendieron? Está grabado. ¿Ya? Por eso, de nuevo, no tienen que saber la forma, sino entender lo que está ocurriendo. El tiempo de residencia es el volumen efectivo, en este caso por donde pasó el líquido. Ahora, el tiempo de residencia del gas es totalmente distinto. Depende del tamaño de burbuja, que es el gas Holder. ¿Ya? El tiempo de residencia en un secador spray no depende del líquido que estoy alimentando. Depende del flujo de gas que saca el líquido. ¿Sí? Entonces, de nuevo, no es fórmula entender cada proceso. Continuamos en la otra sala con las preguntas y damos por terminado.